Vamos a meternos de lleno en una teoría que, la verdad, es bastante fascinante. Es la del doctor Patrick Nemecek, y lo que plantea es una conexión súper directa entre la salud de nuestro intestino y, bueno, cómo funciona nuestro cerebro. Es un modelo que intenta explicar cómo se podría, en teoría, restaurar la función neurológica. Así que venga, vamos a desmontarlo poco a poco. Para empezar, esta frase del libro es demoledora. Resume la idea central a la perfección. Nos hace plantearnos si muchos de los problemas de salud que vemos no empiezan donde creemos, sino en el centro de mando de todo, el cerebro. Antes de nada, un aviso importante. Todo lo que vamos a ver aquí es para entender la teoría que se expone en el libro, o sea, es puramente informativo. No es, ni de lejos, un consejo médico. Para cualquier cosa, lo fundamental es hablar con un profesional de la salud. Vale, aquí tenemos el plan de ruta. Empezamos con los jardineros del cerebro. Luego nos vamos a ver qué pasa cuando nuestro mundo interior se desequilibra y poco a poco iremos atando cabos hasta llegar a una teoría de causa que, ya veréis, es muy sorprendente. Vamos al lío. A ver, para poder entender qué es lo que puede salir mal, lo primero es saber cómo funciona un cerebro cuando todo va como la seda. Así que nuestro primer paso es conocer a estos jardineros que lo cuidan con tanto mimo. Pensemos en esto por un segundo. Un bebé recién nacido viene al mundo con un cerebro que tiene, atención, 100.000 millones de neuronas. Es como si empezara con un superordenador, mucho más potente de lo que necesitará jamás. Pero, y aquí viene lo curioso. La clave para que un cerebro sea eficiente no es tener más y más neuronas, sino todo lo contrario, es deshacerse de las que sobran. Durante toda la infancia, el cerebro se dedica a una especie de poda masiva y elimina casi la mitad de esas neuronas. Vamos, que en este caso, menos es mucho, mucho más. Y fijaos en este gráfico porque lo deja clarísimo. El cerebro de un bebé es una auténtica bestia devorando energía. Consume el 85% de todas las calorías del cuerpo. Es una barbaridad. Pero claro, gracias a esa poda, cuando llegamos a la edad adulta, la cosa cambia radicalmente. El cerebro se vuelve súper eficiente y ya solo necesita un 20%. O sea, es una optimización biológica increíble. Entonces, ¿quién se encarga de este trabajo tan preciso? Pues el libro nos presenta a las protagonistas, la microglía. Son los jardineros maestros del cerebro, unas células que tienen una doble misión que es vital. Por un lado, podan las conexiones que no usamos y por otro, son el equipo de reparación de emergencia ante cualquier daño. Y ahora, la teoría da un giro que no nos esperamos y nos lleva al intestino, porque según este planteamiento, es justo aquí, en nuestras tripas, donde empieza el problema que acabará afectando a nuestro cerebro. El concepto clave aquí es el SIBO. Para que nos hagamos una idea, es como si las bacterias que viven tranquilamente en el intestino grueso decidieran de repente mudarse de barrio e invadir el intestino delgado, donde no pintan nada. Este sobrecrecimiento en el sitio equivocado es, según la teoría, la primera ficha de dominó que cae. Para explicarlo, el libro usa una analogía que me parece genial. En un intestino sano, todo está en su sitio. Tenemos pájaros, que serían las bacterias del intestino delgado, y peces, que son las del colon. Cada grupo vive feliz en su propio ambiente, sin molestar al otro. Pero cuando aparece el SIBO, este ecosistema se va al traste. Los peces invaden el territorio de los pájaros. De repente lo que tenemos es un caos total, un desequilibrio que, como veremos, va a tener consecuencias muy serias. Vale, ya tenemos el problema localizado en el intestino, pero la gran pregunta es ¿cómo es posible que un lío allá abajo pueda causar problemas allá arriba, en el cerebro? Pues la respuesta está en una reacción en cadena, un efecto dominó en toda regla. Y aquí ojo, porque esta es la pieza clave del puzzle. ¿Qué pasa con todo ese caos bacteriano en el intestino? Pues que provoca que unos fragmentos de bacterias, los llamados LPS, se escapen y se cuelen en la sangre. Y claro, cuando estos fragmentos llegan al cerebro, es como si sonara una alarma de incendios. La microglía se pone en modo alerta máxima. Y una vez en ese estado, su trabajo cambia por completo. Se olvida de podar y reparar y se pone a generar inflamación, lo que de hecho impide que el cerebro se cure. Resumiendo, esta sería la cadena de acontecimientos. Todo empieza con el SIBO en el intestino. Esto provoca que los LPS se fuguen a la sangre. Esos LPS ponen a la microglía en modo ataque. Y el resultado final es que el cerebro se queda sin sus cuidadores, incapaz de repararse y de hacer su mantenimiento. Pasemos ahora a ver las consecuencias de todo esto. ¿Qué pasa cuando los jardineros del cerebro no solo dejan de hacer su trabajo, sino que encima empiezan a generar problemas? El libro lo llama lesión cerebral acumulativa,
Podríamos imaginárnoslo como una deuda de reparaciones que nunca se paga y que solo crece. Cada pequeño golpe, cada momento de estrés, cada pequeña inflamación son como microheridas que, al no poder curarse, se van sumando una tras otra, día tras día. Y según esta teoría, este proceso de daño que se va acumulando podría ser la raíz común de un montón de problemas que a primera vista no parecen tener nada que ver, desde el TDAH y los dolores de cabeza hasta la ansiedad, la depresión o incluso retrasos en el desarrollo. Muy bien, hemos hecho todo el viaje desde el intestino hasta el cerebro. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para tener una visión completa de lo que nos propone esta teoría. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Empezamos en el nacimiento, cuando se forma la flora intestinal. Durante la infancia podría desarrollarse el SIBO. Esto lleva a un estado crónico donde la microglía alterada deja que el daño cerebral se acumule sin control, hasta que finalmente aparecen los síntomas. En resumen, lo que nos plantea esta teoría es un puente. Un puente entre dos mundos que tradicionalmente se han tratado por separado, el intestino y el cerebro, y sugiere que la inflamación es el idioma que hablan entre ellos y que la salud de uno depende sí o sí de la salud del otro. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire para darle vueltas. Si la raíz de tantos problemas neurológicos no estuviera realmente en el cerebro, sino en el intestino, ¿podría esto cambiar por completo la forma en que entendemos y afrontamos la salud mental y el bienestar en el futuro?